Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. En esta emisión de Comunicación 5.0 conversamos con Eduardo Portas Ruiz, profesor investigador del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada de la Universidad Anáhuac, México. Comunicólogo, periodista y académico, Portas ha dedicado su trayectoria a estudiar la cultura digital juvenil y los cambios del entorno provocados por la hipermediatización. Es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, maestro en Historia Moderna de México por Casa Lam y doctor en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica por la Universidad Anáhuac, México. También cuenta con un máster en Periodismo por la Universidad de Barcelona, en colaboración con Columbia University de Nueva York. Ha trabajado en medios como Reforma, CNN, ADN Político y Eje Central. Es fundador del portal Hitpoint MX, dedicado a temas de interés juvenil y cultura digital. Además, ha escrito diversos textos académicos y de divulgación sobre inteligencia artificial, prensa nacional y las afectaciones derivadas del uso desmedido de la tecnología en las personas. Sin duda, una mirada crítica y contemporánea sobre cómo nos comunicamos en la era digital. Una conversación que no te puedes perder en Comunicación 5.0. Esto es Comunicación 5.0. Empezamos. Tenemos aquí en la cabina al doctor Eduardo Portas. Bienvenido. Muchas gracias, Josué, mil gracias. Es un gusto platicar hoy con tu audiencia. Muchas gracias. Feliz de que estés aquí. Doctor, ¿no? Investigador dentro del SICA, de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac. Y me gusta empezar preguntando a todos nuestros invitados, pues, ¿qué te trajo al mundo de la comunicación? Ok, mira, esto es una larga historia, una larga anécdota. Yo creo que a los 7 o 8 años más o menos, lo que a mí me gustaba, a diferencia de la enorme mayoría de los niños, era maquetar revistas. O sea, literalmente yo agarraba hojas en blanco y maquetaba revistas que en ese momento ya compraba, tal vez de videojuegos, tal vez cómics, tal vez lo que fuera, y yo mismo maquetaba mis propias ediciones impresas. O sea, recortabas las que comprabas y luego volvías a pegar, pero ¿sí? Haciendo tu propia estructura y así es, de una o y yo otra mismo conformando páginas. O yo mismo diagramaba, digamos. Lo que se conoce como el famoso diagrama de los medios impresos. Me encantaba desde chiquito. Entonces, pero a ver, déjame interrumpirte. ¿Dónde aprendiste que eso se podía hacer? Literalmente nunca he visto eso en mi vida. En tu clase de collage de pronto dijiste... ¡Ah! Sí, yo era de esos niños que, a diferencia de los demás, detestaba cuando la maestra decía, órale, a dibujar, tienen hora libre. Ajá. Detestaba eso porque era malísimo dibujando. Pero era muy bueno diagramando desde chiquito. Pero literal, 7, 8, 9, 10 años. Todavía por ahí tengo ejemplares, guardó mi mamá. No yo, qué bien. Las guardó ella, de aquello que yo hacía como para pasar el rato cuando era chiquito. Entonces, esa es la anécdota inicial. Yo empecé con eso, colores, esto, el otro, le escribía, bueno, como un niño chiquito, pues. Poco a poco yo me fui encaminando más hacia la escritura, tal vez por cuestiones naturales, tal vez por cuestiones que no entiendo todavía el día de hoy. Me gustaba mucho leer, me gustaba mucho escribir desde muy, muy, muy pequeño. Y poco a poco la vida me fue llevando por una carrera profesional en donde yo pudiera sacar de provecho a eso. Antes de meterme formalmente a estudiar comunicación, estuve un año en Derecho. No fue la mejor experiencia, la verdad. Pero yo creía que en ese momento me iba a dar la estructura suficiente y acabó siendo para mí un fracaso porque no era mi vocación. Mi vocación desde muy, muy pequeño, y lo retomé cuando me metí formalmente a estudiar, siempre fue la comunicación. Dijiste un par de cosas que me llaman la atención. Y aquí a lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero me llama la atención esto que comentaste de cosas que todavía no entiendo hoy. Hiciste el comentario y de pronto se me abrió así como un mundo de no necesariamente todos tenemos que tener las respuestas de todo lo que nos sucede o todo lo que hacemos, sino simplemente, luego usaste otra palabra, es cuestión de seguir tu vocación. Así es. Entonces empezaste estudiando Derecho, pero luego había ciertas cosas que hoy todavía no puedes entender, pero sabías que estaban dentro de tu vocación, que era la comunicación.
Así es. Y yo creo que... Platícame un poquito de esto, o sea, ¿por qué? A ver, es muy honesto y muy humilde decir cosas que hoy todavía no entiendo. Sí, porque cada vez entiendo que las personas son distintas en sus aptitudes. Ajá. Nos hemos un poco creído el cuento de que las personas pueden hacer lo que quieran cuando quieran. Ajá. Y por eso digo que tal vez hasta ahora lo estoy comenzando a entender. Tal vez yo tenía esas aptitudes de pequeño, a diferencia de mis compañeros de colegio, en donde yo desde muy, muy, muy temprana edad, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestra conexión cerebral nos va empujando naturalmente hacia tener ciertas aptitudes que pues es muy, digamos, muy distinto con respecto a lo que tú ves a tu alrededor como niño chiquito. Y las vas entrenando, ¿no? Inconscientemente pues estás en un entrenamiento porque te gusta. Las vas entrenando inconscientemente y hay algunos como digamos reflejos que la misma vida te da, donde la misma vida te dice, eres muy bueno para esto, síguele. Okay. Tal vez no lo entiendo a los 9 años, 10 años, pero a los 25, 26, 30 ya lo voy entendiendo mucho mejor, o ahora ya como tal, como alguien en el campo profesional. Entonces sí creo que se combinan esas dos cosas, aptitudes y el contexto adecuado para ejercitar esas aptitudes naturales que son difíciles de entender porque muchas veces tienen que ver tanto con nuestra formación como nuestras capacidades biológicas, como con el mundo en donde estamos parados, que se potencien esas aptitudes como tal. Claro, y un poco para cerrar este paréntesis, pero a diferencia de muchas carreras, quizá hoy ya no tanto, pero antes sí, y cuando digo antes, a lo mejor me voy 200 años atrás, ¿no? Mucha gente que estudió una carrera profesional posiblemente lo hizo porque era lo que le tocaba o porque era lo que le dijeron que tenía que hacer, pero no por vocación. Así es. ¿No? Y hijo, yo comparto lo que tú dices, qué difícil tener que ejercer tu profesión con algo a lo cual no tienes esa vocación. Y me atrevo a decir que hoy quizá ya no tanto porque es quizá ya más difícil que un papá le diga a su hijo, vas a estudiar Derecho porque yo soy abogado y tu abuelo fue abogado, ¿no? Se pueden dar los casos. Pero en la carrera de comunicación creo que todavía es menor porque es una carrera muy joven. ¿No? Pues, hay carreras que tienen 1000 años de antigüedad como o un poquito menos quizá, pero la medicina, la filosofía, que empezaron con las primeras universidades que tienen, pues eso, 900 años. Y la comunicación la carrera como comunicación, por lo menos en México, tiene 60 años. 50 años acabamos de cumplir nosotros y fuimos de los primeros, la Ibero. Ya lo había dicho yo en este micrófono. Pero, pues sí, de 50 años para acá no son suficientes generaciones y tampoco ya les tocó los tiempos de obligar a estudiar al hijo, ¿no? Entonces, quien estudia comunicación, si hacemos una muestra, es muy probable que la mayoría sean por vocación. Completamente. Y aparte es una carrera muy noble en el sentido de los campos que incluyen la formación en comunicación son lo suficientemente amplios para que tú digas, tengo la intuición de que es por aquí. Esa es la gran ventaja de la carrera de comunicación. Y sí creo que en mi caso fue algo que inmediatamente cuando entré cambió mi vida para bien. O sea, yo sabía que estaba en el lugar correcto, tanto cognitivamente como esta sensación que no podemos definir, pero que tú sabes en tu interior que estás en el lugar correcto, pero literal, desde el primer día. Y yo lo comento que pocas veces en la vida te despiertas en la mañana y dices, ya quiero ir o a chambear, ya quiero ir a mi carrera o ya quiero ir a la prepa, secundaria para ver a mis amigos. Son pocos momentos en la vida que se logra esa sintonía. Y sin duda para mí fue estudiar profesionalmente y después ejercer ya la comunicación como tal. Ok, ¿dónde estudiaste? Estudié en la Ibero, empecé en 99. En 1999, terminé en 2003. Y estaba tan emocionado de la carrera como tal que acabé prácticamente en 3 años y medio. O sea, muy, muy, muy pronto. Cuando es de 4. Sí, cuando es de 4 originalmente. Acabé muy pronto porque hice todos los veranos. O sea, estaba muy motivado a acabar. Y también porque tenía un excelente grupo de amigos. Hasta hoy me llevo bien con ellos. Es una de las grandes ventajas de la formación universitaria presencial. Estoy convencido de eso. Y estas personas nos motivamos entre todos para, pues, literal, avanzar lo máximo posible, cumpliendo con lo que teníamos que cumplir en el Ibero y sacándole el mayor provecho posible, porque desde ese momento sabíamos que estábamos en un momento como muy especial de la comunicación en México. ¿A qué me refiero con esto? Estaba iniciando con mucha fuerza el Internet a finales de los 90 en México, principios de los 2000.
Y estaban todos los medios tradicionales, si tú lo quieres ver así, la radio, cine, televisión, etc. Entonces nosotros sabíamos desde ese momento que era un momento muy, muy particular. Ujú. Y lo quisimos aprovechar al máximo, tanto experimentando en la carrera como tal, como asentándonos en lugares donde ya sabíamos que podíamos aportar algo nuevo a nuestras respectivas áreas. Yo me especialicé en periodismo. Me parece Ok. lo más natural con respecto a lo que te acabo de Claro. comentar y me sentí increíblemente bien, al grado de que un poquito antes de acabar la carrera, uno de mis maestros me invitó al periódico Reforma a trabajar Ok. y ahora es el director editorial de ese periódico. Entonces, Ah. desde ese momento, digamos que confió en mí y yo confío en él, evidentemente todavía el día de hoy. Entonces fue como una muy buena señal de que estaba como en el lugar indicado, siguiendo la ruta adecuada. ¿Y cuál fue tu primer chamba en el Reforma? Entré como coeditor, lo que Ok. llaman las personas que le ayudan a los editores a estructurar los textos, justo a diagramar, lo que comentamos hace un segundo. ¿En alguna sección Sí, en la sección de política de política? nacional, sí. Ok. Entonces ahí digamos que me curtí porque era una cantidad de información que yo era adicto a la información ya. Pero ahí dije, ok, estos sí son las ligas mayores. Claro. Entonces como tal en el impreso me aventaron de inicio, pero realmente yo me desarrollé mucho más en la parte de internet del periódico Reforma. Ok. Entonces ya como tal mis primeros trabajos serios en el ámbito periodístico estuvieron ligados directamente al área de política y nacional. Y te estoy hablando que al día, más o menos al día, procesábamos entre 80 y 120 notas todos los días, desde Órale. cero. Ya ¿Estamos sa- hablando de qué año? Estamos hablando del 2003. Tuve un mes de vacaciones, literalmente, y en menos de un mes ya estaba chambeando en el periódico Reforma como tal. Si mi memoria no me falla, Fox llevaba un año. Así es. Llevaba muy poquito. Llevaba A ver, muy poquito como tal. Hervidero político, digo, Ujú. como siempre, pero justo Sí. te tocó esa transición de los 60 años del PRI Así es. al primer candidato no del PRI, Así de es. la oposición. Y me tocó todo ese cambio como tal, verlo de manera muy cercana. Ahí justamente también me tocó la elección del 2006, muy polémica hasta el día de hoy. Me tocó como toda esa transformación inicial saliendo inmediatamente de la universidad. Entonces, cuando digo el verbo curtí, Ujú. es literalmente un cambio transformativo brutal. Y dije, ok, esto sí es en serio. Qué bueno que estoy aquí, estoy aprendiendo mucho. Y qué bueno que estoy con las personas indicadas, con grandes expertos, con grandes maestros que hasta el día de hoy yo respeto muchísimo. Y me enseñaron a mí, tuvieron la paciencia para decir, mira, te estás equivocando aquí, es más bien para acá. Oye, creo que esto que comentaste aquí no es así, vente para acá. Entonces tuvieron la enorme paciencia conmigo y hasta el día de hoy se los agradezco. Se sin duda. fueron acompañando. Así es, me fueron acompañando, fueron grandes mentores. Ujú. Y al día de hoy, bueno, ya nos codeamos como colegas de una profesión que al día de hoy en México tiene unos retos tremendos, el periodismo como tal. Sin duda. Y más en ese campo. Oye, a ver, me voy a meter un poco en la parte técnica de la operación del periódico, porque pues luego, digo, hoy ya poca gente lee el periódico, pero cuando llega a tus manos, pues tú lees una nota, pero no te enteras qué hay detrás de ello, Ujú. ¿no? Y tú lo viviste en carne propia. Entonces, y es algo que a pesar de que yo trabajé en un periódico, yo estaba en el área comercial, Ujú. algunas cosas del área editorial entiendo cómo funcionan, pero ya esta parte de maquetación y etcétera, no tanto. Entonces, me imagino yo, y ya me dirás si es correcto o no, que, por ejemplo, un reportero levanta una nota porque estuvo en un evento político donde hubo algunos anunciamientos o Ujú. algo así, Ujú. y manda la nota. Así es. Y Ujú. eso llega a un editor. Ese editor decide dónde va la nota y cómo va. Y luego llega a maquetación y ahí puede haber también una edición, por así Claro que decirlo, sí. ¿no? Acortamiento o incluso cambio de palabras. ¿El balazo viene en la maquetación o viene de antes? Platícame un poco porque es bien interesante Sí. cómo a lo mejor para el reportero, para él puede tener la nota del siglo y a lo mejor hay otras 20 notas del siglo y a quien le toca decidir cuál es la del siglo, Ujú. pues no es a él, Ujú. Sí. es a un editor y asumo que quien está haciendo la maqueta se subordina al editor, ¿no? Así es. Platícame un poco Así de es. ese mundo. Así en resumidas cuentas es como lo acabas tú de sintetizar, Jos. Aquí hay pasos intermedios. Ujú. Es decir, previo a ese día informativo, previo a ese día, el coordinador del área Ujú. manda la orden del día. Esa orden del día se le comunica a todos los reporteros. Ok.
Todo mundo conoce esa orden del día que se debe mandar 10, 11 de la noche del día previo. Ok. Te llega tu orden. Esa orden, como reportero, vas, buscas la información, la recolectas y al otro día, a eso de las 12, 1 de la tarde, mandas lo que se conocen como tus adelantos. Ok, o sea, un poco asumamos que yo como reportero me toca ir a cubrir esta conferencia, me entero a las 11 de la noche y hago esta primer talacha de contextualización. ¿Quién Así lo va a es. decir? ¿Por qué lo va a decir? Y posiblemente qué líneas Sí. conociendo su historia. Y evidentemente es mi fuente, yo lo debería de saber, pero hago un primer, ¿cómo le llamas? Adelanto. Sí, así es. Al mediodía, 1 de la tarde, se mandan los adelantos. Ok. Ahora, en un esquema tradicional, ahí estaremos bien, pero un esquema en donde hay medios como Internet, esos mismos adelantos servían para alimentar la página. Ok. Entonces mi función al menos era como 2, ir recopilando esas informaciones e irlo publicando junto con otro grupo de colegas coeditores Ujú. en la página de Internet. Entonces, esa página tenía que publicarse al menos 3 veces al día. O sea, realmente en un día en Internet, un periódico como el Reforma, el Universal, Excelsior, etcétera, realmente en el fondo están publicando 3 ediciones. Wow. Realmente. Ujú. Entonces, llegaban los adelantos a mediodía, con eso jalábamos para la parte digital y después a las 4, 4 y media, 5, se reunían todos los editores, la plantilla mayor, digamos, con los coeditores a preguntarles qué onda, qué tenemos, porque ya vamos perfilando la edición del otro día. Se le pedía a los reporteros algún ajuste para tenerlos a las 8, 8 y media, 9 de la noche, y con eso ya los directores del periódico decidir, esto va en primera plana, esto guárdalo acá, esto mételo acá. Sí, en el periódico hay al menos 3 reuniones todos los días. En esas 3 reuniones editoriales se boceta una edición distintas ocasiones, hasta que el director general dice, es esta la buena. Oye, entonces, a ver, para entender un poco, o sea, una persona como el rol que tú ejecutaste y el editor, en su mente tiene por lo menos 2 días de edición. O sea, hoy yo estoy preparando lo que voy a pedir a las 11 de la noche para que salga, para que se mande a imprimir 24 horas después, o sea, de las 11 a las 11, digamos. Ahí estoy haciendo todo ese previo, pero al mismo tiempo estoy cachando todo lo que me está viniendo, que es lo que se va a imprimir hoy en la noche para que salga mañana. O sea, son 48 horas. Así es. Entonces, Así es. vives un desfase de las notas, pero tú habiendo estado en digital, ese desfase, ¡pum!, desaparece y de pronto se vuelve... Todo es tiempo real. Todo es tiempo real. Sí. Esa era como la gran innovación en ese momento. Te estoy Oye, hablando... ¿no había miedo de que en digital se quemara una nota buena para el periódico? Constantemente. Una Sí. lucha todos los días. Yo recibí varios regaños de eso, porque la orden era... pues, Fricciones internas muy duras, ¿no? así es. Oye, ¿por qué quemaste eso? Pues porque si no lo iba a quemar el de enfrente. Ah, ok, bueno, el otro, ya después platicamos. Pero todas esas discusiones eran todos los días. O sea, estamos hablando de hace cuánto tiempo. Estamos hablando del año 2003, 2004, 2005 y Exacto, particularmente en 2006 por la elección presidencial de ese año. Particularmente ahí. Ok. Entonces a mí me tocó toda esa transición. O sea, hace casi 20 años. Sí. Hoy Y- sigue habiendo esas fricciones entre el papel y el digital en los diarios. Sí. O sea, ¿sabes? Sí, pero se ha logrado ya a lo largo de estos 20 años decidir cuáles son tus públicos objetivos fuertes. Hoy manda digital, en ese entonces no. Así es, pero Era la parecería, figura enorme el papel y el digital ahí venía, pero hoy eso sería como lo más natural, porque es lo que otros periódicos de otros países han hecho, New York Times, Washington Post, etcétera. En México sigue siendo muy polémico ese tema porque el impreso sigue recibiendo mayor número de volumen total de anunciantes. Entonces, si bien los periódicos cobran, los digitales cobran por la suscripción, todavía no está bien fundamentado el que un periódico pueda sobrevivir totalmente desde la parte digital. qué loco necesita todavía la ayuda del impreso. Como lo que digo, son públicos distintos y cada vez se ha remarcado más que la edición digital va para un público, la edición impresa va para otro y poco a poco hay una convergencia en el tiempo natural. Sí, pero poco a poco los periódicos se hacen más delgaditos, pero cada anuncio que se coloca en esos periódicos es cada vez más importante. Ujú. Sí, porque si realmente lo estás colocando en impreso, quiere decir que es muy importante lo que le estás diciendo a esa gente. Pero el tiraje también ha disminuido. También, pero esto es en todo el mundo. alcance. En todo el Sí. mundo los tirajes bajan.
Pero ese público nicho al que se comunican en México se hace cada vez más del círculo rojo, digamos. Okay. Y ese círculo rojo toma sus decisiones todos los días. Las marcas lo quieren. Ajá, y las marcas lo quieren, pero ese círculo rojo está atado a los periódicos impresos en México todavía de manera muy poderosa. Parecería que su rol ha disminuido, pero en el fondo no. Gran parte de las decisiones que se toman en este país todos los días tiene que ver con lo que aparece en 10, 12 periódicos impresos y unas cuantas revistas más. Entonces eso al día de hoy sigue sucediendo. Porque además el principal consumidor de periódicos en este país, como hace 100, 80 años, sigue siendo el gobierno. O sea, nivel federal, nivel estatal y nivel municipal, sigue siendo el principal consumidor de periódicos impresos. Es el espejo donde se están volteando a ver y el espejo que sí pueden manipular, que es el digital, es parte de su modus operandi. Sí, digamos que en el digital muchas veces se coloca que hay información que estás viendo si realmente o no tiene la atracción suficiente para hacer noticia histórica al otro día. Porque siempre desde esa época y al día de hoy se sigue dando esto, hay una especie de discriminación con respecto a lo que sale puramente digital. Aún tenemos el estereotipo, el paradigma de que realmente no es tan importante. Si no dedicaron los recursos suficientes para imprimir esa información, realmente no es tan importante. Y México, como es un país en donde la prensa institucional tiene un legado histórico tan importante, al día de hoy sigue sujetándose ese paradigma a aquello que está en el formato impreso. Ok, a ver, una pregunta para ver si te hago la siguiente pregunta. ¿Sigues con el sentiment de la operación de los diarios? O sea, ¿tienes o ya estás un poquito ajeno a ello? Realmente, como consumo información todos los días, Okay. y como te comentaba al principio, todas las personas que estudiamos comunicación somos adictos a la información como tal, que estudiamos comunicación, vivimos de la información todos los días. Entonces, mi rutina diaria, y lo comento un poco con mis alumnos, es, a ver, ¿cuántos periódicos leíste tú, fulanito? No, pero pues yo tal vez leí en mi feed de Instagram lo que pasó hoy. Y yo les hago la pregunta, ¿cuántos creen que leí yo antes tan siquiera de ponerme la ropa? Ya leí 7 periódicos todos los días. Todos los días. O sea, es una formación que se te queda. Claro. Y realmente yo al menos necesito el hit informativo para decir, ok, ya estoy listo para arrancar la jornada. Ya me eché 7 periódicos, ya vi lo que era importante, cada vez los lees más rápido con el tiempo, porque claro, llevas un trajín de 20, 25 o más años leyendo qué es lo importante para tal periódico. Claro, y te vas sensibilizando, Paz. Es parte de nuestra chamba, o sea, y ahorita te voy a decir la pregunta que te quiero hacer, pero yo llevo aquí casi 4 años. Y ese fue, digamos, mi regreso al mundo de las noticias, porque yo llevaba, obviamente la pandemia nos hizo a todos voltear a informarnos. Pero antes de la pandemia yo llevaba 2 años, o sea, digamos desde el 2017, 18 y 19, sin acceso a las noticias. Entonces yo siempre les decía a mis cuates, hombre, México está mejor que nunca, no hay asaltos, no hay robos. ¿Por qué? Porque sí me cerré al ecosistema informativo. Y fue muy padre y fue un experimento que yo quise hacer conmigo y evidentemente desde que entro a esta posición, pues es mi obligación volverme a informar, pero tomé una decisión y aquí viene mi pregunta. Dije, nada más me voy a informar de fuentes que yo considero objetivas en la cancha que les toca ser objetivas, ¿no? Que es la cancha que a mí me gusta mirar. Veraces, o sea, que difícilmente te van a meter ahí un fake o algo así, y oportunas. Entonces, tengo al País, ¿no? Tengo al New York Times, pago esas 2, y The Guardian. Entonces, he notado entre el País y el New York Times, el País a lo mejor te publica muy temprano o incluso durante la noche te pone su primera nota en digital, pero es muy probable que la conserve todo el día. Y en cambio te metes al New York Times y la primera te la están cambiando y cambiando y está el hot, sí. Y te van empujando las demás. Y entonces a mí de repente digo como que el País, digo así, güey, ya leí lo que dijo Sheinbaum, ahora dame algo más de lo que estoy oyendo en otros medios y se tarda un poco. Ya que caí la nota, son notas con profundidad, con análisis editorial que yo creo que ese es el sentido que tiene que tener. O sea, el periódico no puede perder la oportunidad, pero tiene la oportunidad
de profundizar, a diferencia de lo que puede ser un periodista en un tweet, ¿no? Bueno, o en Twitter, en un Xazo, como se llame. Pero en cambio, el New York Times está en la nota hot, y luego ahí te ayudan ellos en su estructura, igual que lo tiene el país, pues puedes ir profundizando y vas viendo los antecedentes ahí mismo, te tiran las notas correlacionadas. ¿En qué consiste esta diferencia? ¿No? Esa es la pregunta, ¿por qué unos optan por anclar su nota importante y otros están en esta movilidad? Mira, curiosamente ahí lo voy a vincular con otra anécdota. A ver. Después de pasar 4 años en el periódico Reforma, me fui a hacer un posgrado a Barcelona, justamente. Ajá. Entonces hice un posgrado, un máster que le llaman allá, en periodismo. Okay. Y como parte de ese máster me tocó hacer mis prácticas profesionales en el Buró de Barcelona del País. Okay. Entonces llegué a entender como muy en los huesos cómo funciona un periódico de ese tipo y cómo ven aquello que se publica digitalmente. Y en el fondo lo que te quiero decir es que es una decisión editorial. Okay. Aquellos periódicos que no actualizan constantemente como los anglosajones todo el día, están seguros editorialmente que eso es lo que debe saber la gente. Okay. O sea, toman una sesión editorial para decir, deja esa nota, déjala 7, 8, lo que sea de horas. Porque nosotros creemos que eso es lo que debe saber la gente. Muy distinto a muchos periódicos, sobre todo en México, que adaptaron el paradigma anglosajón de estar publicando todo el tiempo y darle un poco a la gente lo que le gusta. Entonces, es una decisión editorial muy distinta. ¿Le estoy dando a la gente lo que necesita saber o realmente le estoy informando de Niurka y de Bella Cat y de no sé qué? O sea, sí, es una cuestión, es un balance muy delicado que cada grupo editorial toma de manera diferenciada. Entonces, yo lo llegué a ver ahí en la redacción, en la oficina de Barcelona del País, que fue de nuevo un aprendizaje fantástico el que tuve ahí realmente. Logré publicar en El País, o sea, cosas realmente que me ayudaron enormidades. Y desde los primeros días que tuve la oportunidad de estar ahí, mis editores, en este caso catalanes, me dijeron, mira, está muy bien la escuela que tú traes de México, pero aquí vamos a cambiarle un poquito. Toda esa cuestión declarativa, vuélala. O sea, y hasta me dijeron, ustedes de Latinoamérica se basan mucho en esta declaracionitis. Y aquí en... qué gran palabra. Declaracionitis. Aquí en España hacemos las cosas distintas. No estamos casados con esa declaracionitis. Vamos a fijarnos solo en los hechos. Entonces, esta nota que tú ya me trajiste de que fuiste con el alcalde de Barcelona, no sé qué, vamos a limpiarle de estos 14 párrafos que tú me traes. Literalmente la vamos a dejar en 4 párrafitos. Literalmente. Y además tú tomaste la foto, entonces vamos a presumir tu foto, vamos a poner 4 párrafitos y le vamos a quitar toda la declaracionitis que yo sé que te pedían en México, pero aquí no es necesaria. Entonces es una escuela completamente distinta. Me acabas de regalar 4 puntitos en mi en mi metrónomo del país. O sea, me parece loable esto como estrategia. Y ahora entiendo también por qué me incomoda, porque pues, alrededor tenemos cambio, nota. Y entonces sí, volteo a ver el otro, a ver, oye, ¿qué está diciendo esto de esta? Y no está. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el país, que a lo mejor está analizando su importancia o relevancia, o me está diciendo, espérate, que cuando yo te ponga algo realmente es trascendente. Así es. Dentro de su caja de intereses, ¿no? Que eso lo tengo muy y evitar el ruido. A ver, regresamos un poco a ti. Entonces, estudiaste la licenciatura, te fuiste a trabajar al Reforma, nos acabas de decir que te fuiste a hacer este máster, ¿y luego? Después regresé aquí a México otra vez y trabajé en los medios. Es aquí ya en medios digitales totalmente, CNN Expansión, el portal Eje Central de Noticias. Estuve con un grupo de personas igual muy profesionales que de nuevo aprendí aquí mucho. Y ya como yo tenía esta experiencia y estaba en puestos un poquito superiores a los que todavía estaba reporteando, por ejemplo, en Reforma, me dijeron que aquí además de reportear vas a estar como editor en jefe, con grandes personalidades del periodismo en el portal Eje Central. Y me dieron la confianza para yo moverme poquito a poquito y ahí nos tocó el bombazo de Wikileaks, que seguramente tú te acuerdas. Sí, claro. 2009, 2010, todo ese asunto de Wikileaks, que fue una bomba Julian Assange tremenda. Investigando un poco los cables de Wikileaks del Departamento de Estado estadounidense, me entero que en ese entonces la presidencia Calderón tenía muchísima fricción con la Embajada de Estados Unidos en México. Y veo el cable y digo, oye, aquí puede haber algo bueno para publicar.
y decían, pues realmente en pocas palabras, que se llevaban muy mal, que las reuniones internas con los equipos de ambos países eran un desastre. Okay. Entonces la anécdota es, gracias a esa confianza, gracias a que estaba revisando fuentes alternativas, pudimos publicar en su momento que era un desastre la relación entre, en ese momento, Carlos Pascual y la presidencia. Y entonces la consecuencia fue que Estados Unidos removió al embajador de Estados Unidos, de Estados Unidos en México. Órale. A partir de algo que publicamos nosotros. O sea, digamos, la palabra no es primicia, es la nota que ustedes descubren. Así es. Genera un movimiento político. Así es, genera unas consecuencias tremendas y en ese momento dije, creo que estamos ya a otro nivel. Ahora entiendo mi concepto de el cuarto poder. Sí, literal. Lo viviste en carne propia. Lo viví en carne propia y pues claro, yo no sabía las consecuencias que iba a tener esto. Evidentemente yo no tenía ni idea, porque si no literalmente te paralizas, ¿no? En lo que estás haciendo. Cuando te pones a ver todas las posibles consecuencias como en un lago, que avientas una piedra y qué consecuencias va a tener. Las ondas, sí. Sí, las ondas. Dices, no, espérame tantito, no estoy seguro. Sí, una portada de un periódico, como tuve la fortuna de que me pasara en varias ocasiones, sea lo correcto en este momento para mí por todas las implicaciones que eso tiene. Claro. Entonces, mucho el periodismo es eso. Es aventarte con lo que hay, aventarte con la información y no fijarte más que en otra cosa, más que en la calidad de la información como tal. Y como varios jefes tuve a lo largo de esta carrera, me dijeron, mira, tú tráenos el mejor pedazo de madera posible y vemos cómo la vamos esculpiendo poquito a poquito. Mientras mejor calidad tenga la madera, mejor mueble vamos a hacer, mejor pieza vamos a hacer. Entonces tú siempre abócate a la calidad de la información y, por ejemplo, campanazos como este. Nadie había checado Wikileaks en México. Nadie lo había checado. Les pareció algo completamente irrelevante. Algún loco ahí estaba subiendo cosas, que si lo sacó de un USB, que si era válido, que si no era válido. Y ahí estaba ese tesoro gigantesco, que era la mejor pieza de caoba que nadie jamás había tocado. Sí. Y nos tocó darla y 2 días después ya no estaba el embajador de Estados Unidos en México. Ya lo habían cambiado. Sopas. Y eso es algo que muchos periodistas han comentado, y no solamente periodistas, editores de noticieros de televisión. Ese momento en el que aprietas los dientes y dices, pues sí va la nota. Y aquí nos han platicado de pronto, y empezaba a sonar el teléfono y decían, no contesten. Sí, literal. En aquellas épocas en donde te llamaban desde Los Pinos, ¿Sí? Oye, ¿qué dijiste? Quita eso o lo que sea. Y aquí era de decir, no contesten. Y a mí me parece eso de una valentía tremenda. Y como empezaste también diciendo hoy, lamentablemente en México este oficio es un ejercicio de alto riesgo. Y ahí quiero retomar un poco la cuestión de los grandes jefes que tuve, que estaban dispuestos a recibir esas llamadas todo el día. A pagar el costo de algo que estaban publicando aquellas personas a las cuales les habían delegado la responsabilidad suficiente, como en mi caso, y decir, ¿qué onda? ¿Estás seguro de esto? ¿Ya checaste aquí? Sí, ya lo chequé. O sea, si es así, órale, nos vamos a lanzar. Y ellos sí recibían esas llamadas todo el tiempo, todos los días. Y ya hasta que lo hacían como algo, me refiero como algo positivo. Y la anécdota es muy sencilla. Uno de los jefes que tuve me dijo así claramente, mientras más llamadas reciba hoy en mi día, significa que lo hicimos mejor. Oye, qué interesante. Ahora, mirando hacia adelante, o sea, ingresas a la academia, haces tu doctorado con nosotros, muy bien elegido. Entras a trabajar con nosotros también como investigador, muy bien elegido de nuestra parte ahora. Pero como académico, ¿no? Con esta mirada de investigador, con este background que tienes en la operación, en el campo, ¿qué estás viendo? ¿Dónde estás poniendo tu mirada crítica? ¿Y qué es lo que estás señalando en cuanto al quehacer? A ver, te iba a decir de los medios, ¿no? Pero en cuanto al quehacer comunicativo, porque no solamente estás analizando medios tradicionales y digitales, sino tienes una visión más grande. Platícanos un poco de eso, ya de tu visión como investigador. Sí. Mira, el gran reto que tenemos en México y en todos los países, yo diría, me atrevería a eso, es el enorme cambio que ha habido, sobre todo después de la pandemia, de entender que aquellas personas que pasan demasiado tiempo en las pantallas, todos los días tienen consecuencias reales en su vida como tal, en su vida del mundo real. Ese es el gran reto que está afectando de distintas maneras a distintas sociedades y México no es la excepción. ¿A qué me refiero?
Un joven hoy día está pasando 7, 8, 9 horas todos los días en una pantalla, detrás de una pantalla. Y de esas 9 horas, 4 horas y media se dedican a redes sociales. Ese es mi tema de investigación, cómo han hecho de esto una hipermediación de la realidad. Para ellos la realidad no existe si no está a través de un dispositivo electrónico. A eso me refiero con hipermediaciones. Y eso, claro, está provocando graves consecuencias, no solo en México, que como siempre vamos un poquito atrasados con respecto al resto de los países altamente industrializados, sino que en México también lo estamos viendo ya con estas consecuencias, desafortunadamente, de hace unos días, de algo que no se había hablado y que ahora ya se está hablando finalmente en México, de los famosos incels, estos grupos, sobre todo de varones muy jóvenes, que están detrás de la pantalla literalmente 12, 13, 14 horas al día. Y eso ya está trayendo consecuencias, como vemos aquí, de comportamientos extremadamente antisociales, como sucedió hace unos días con la nota del CCH Sur, todo eso. Eso no se había hablado en México, ahora se va a empezar a hablar mucho más y la consecuencia que trae el estar, pues prácticamente todas tus horas de vigilia detrás de una pantalla. Déjame hacerte una pregunta apelando a tu posición de experto en el tema. O sea, el problema es la exposición a la pantalla, entendiendo como el volumen de información que te estás metiendo o la caja de eco que te genera el algoritmo cuando tú estás consumiendo ese tipo de información. Es decir, si un joven que le mete 7, 8 horas, que dijiste que es la media, ¿no? Qué susto. En México sí. Pero está consumiendo los partidos de fútbol de Europa y de aquí de México y después se está viendo a 4 tonterías y luego se mete a ver algo de su interés de los coches. Digamos, sí es un hiperconsumo, pero estoy asumiendo, pues no tiene una gran afectación porque pues no está con esta información, digamos, nociva. Pero alguien que le mete esas mismas 7 horas a por qué soy incel y qué es lo que pasa con las mujeres y los hombres y estar viendo todo el tipo, estas como ambientes tóxicos, digamos. Posiciones de ultraderechas o ultraizquierdas, porque no importa por cuál te decantes, las ultras, las dos son igual de malas, ¿no? Y entonces es cuando te afecta. O sea, no sé si fui claro en mi pregunta. Sí. Es una cuestión de consumo extremo. Ajá. Me refiero al número de horas. O sea, es excesivo. Ajá. Esa posición con respecto a los contenidos no sería algo negativo si no estás en el ambiente en donde están esas mismas informaciones. Me explico un poquito más. Yo soy fervientemente de la Escuela de Ecología de Medios. Si alguien me quiere poner una etiqueta, yo soy claramente de la ecología de medios. ¿Y a qué me refiero con esto? Es una corriente, para aquellos que no nos han escuchado, es una corriente que dice que todas las invenciones de la humanidad se integran a ambientes y son transformativas. Es decir, no es que ahora se integró TikTok y lo sumamos a lo que ya estaba. No, es que la lógica de TikTok cambió todo tu ambiente. Necesitas consumir constantemente contenidos cortos, entretenidos, directos, que apelan directamente a tus sentidos dopamínicos, a tus áreas dopamínicas del cerebro, y entonces por eso estás enganchado. No es una cuestión del contenido. Ahí sí yo me voy a declarar fervientemente como alguien que ha estudiado ecología de medios y estoy claramente dentro del grupo de gente que apoya a los teóricos de la ecología de medios. O sea, es el hábito que te genera el consumo de contenidos en X dispositivos. Así es, así es. No es que se sume a uno más, sino en cuanto aparece, modifica tus hábitos y te pueden enajenar. Así es, modifica tus hábitos, te enajena de ti mismo. Ok. Desafortunadamente lo he visto en los 15 años que llevo dando clase a nivel superior. Lo he visto clarísimo en mis distintos grupos al día de hoy. No quiero presumir ni nada, pero por cuestiones de la vida he dado más de 300 grupos. Wow. 300 grupos a nivel universitario, licenciatura y posgrado. ¿La promedio por 20? Sí. Sí. Estamos hablando, si yo checo mi base de datos de exalumnos, tengo más de 4,000 exalumnos. Wow. Entonces, es algo realmente que lo he visto a nivel de a ras de suelo, digamos. Sí, nadie te viene a contar el cuento. Sí, yo lo he visto de primera mano, he investigado esto, he hablado con ellos.
Por eso es mi tema de investigación y es lo que me apasiona para levantarme todos los días. Ujú. Ahora, yo voy a distanciarme un poco de los contenidos Ok. porque el entorno en donde estás determina los contenidos. Estos videos extremistas me los voy a topar quiera o no, muchas veces por cuestiones algorítmicas en donde yo no tuve ningún poder de decisión, ninguno. Entonces, por ejemplo, yo scrolleo mi celular Ujú. y se me ocurre un día cambiarle la tipografía, el tamaño de la tipografía a mi teléfono. Ajá. El algoritmo va a detectar que yo ya estoy en un grupo de edad mayor al que estaba hace 6 meses. Y como el algoritmo ya lo detectó, me va a mandar contenidos, quiera o no, que ahora considera apropiados para mi grupo de edad. Tómala. Eso es alfabetización mediática. Yo ya estoy con los de 70. Perdón, Pero me interrumpí. es algo que ni tú ni yo controlamos. Ajá. Y mucho menos alguien que no tiene alfabetización mediática, como son los grupos de personas muy jóvenes. Ok. Entonces no es solo el contenido, es estar en el ambiente electrónico en donde la información fluye todos los días con el scroll infinito, Ajá. que después de un rato se vuelve el famoso doom scrolling. Es decir, estoy ya nada más dándole vueltas a algo que no tiene solución y me está afectando ya cognitivamente Como y un físicamente. estado zombie en la conciencia, pero por dentro está la Sí. maquinaria echada a andar, ¿no? Y Sobre que- todo la parte antigua del cerebro. Así es, que detona distintas respuestas en mi cuerpo que acaban afectando mi mente. Me entra por los ojos, lo proceso en el cerebro, en la parte más cognitiva, analítica del cerebro, y después me afecta en otras partes, que de eso trato justamente mi tesis doctoral. Cómo es que estar demasiado tiempo detrás de los dispositivos le afecta a cualquier persona, incluso a las personas que estamos acostumbradas a dar docencia a nivel profesional. O sea, el hecho de estar recibiendo constantemente mensajes, mails, etcétera, respondiendo preguntas aquí, respondiendo preguntas allá, quieras o no, por más filtros que tengas de desarrollo contra esto, por más impermeable que quieras ser, no lo vas a lograr, porque estás en el entorno en donde hagas lo que hagas, te van a afectar distintas variables, aunque tú tengas una formación de alfabetización mediática muy elevada. Entonces, los jóvenes están ahí más tiempo que nosotros en promedio y quieras o no, se lo van a encontrar. A veces los van a enganchar, a veces no. A veces van a ver un video de carpintería increíble, un video de jardinería, lo que tú quieras, pero va a estar mezclado con otros 300 videos de muy probablemente cosas no necesariamente tan buenas. Es que, claro, acá, a ver, o sea, te oigo y me viene así, wow, no, no, mi cerebro está haciendo muchas exclamaciones. Pero retomo lo que acabas de decir. No había yo caído en esto. Una persona joven, 14, 16, que se mete 7 horas de pantalla, ¿cuántos videos ve en TikTok? Mira, justamente es algo que traigo ahorita, lo estaremos publicando, lo espero en breve. En promedio en TikTok en México, la gente que dice usar TikTok diario, yo estoy estudiando solamente a la gente que usa TikTok todos los días. Todos los días. No me interesa la gente que se mete casualmente, eso no me interesa. A mí me interesa el power user de TikTok. Ajá. En México estamos en 2 horas y media. De 2 media. horas y media. De TikTok nada ¿Sí? más. ¿El sí, heavy user? El heavy user, 2 horas y media. Ok. ¿Okay? ¿O el normal user? El normal está en 90 minutos. Ok. 2 y media el heavy user. Así es, o sea, 1 hora adicional en promedio. En promedio. Ajá. Okay. Dentro de ese tiempo está consumiendo entre 100 y 120 videos. Entre 100 y 120 videos. Uh-huh. Ahora, yo le he preguntado a la gente que está ahí todos los días, bueno, y de esos 100, 120, ¿de cuántos te acuerdas? Ajá. ¿3? ¿4? Es ese tipo de consumo excesivo al que me refiero. Lo único en lo que estabas era distrayéndote de cosas que van más profundas en tu vida. Y esa profundidad muchas veces no la quieres, o sea, ese nivel analítico profundo no lo quieres aceptar. Y por eso te estás entreteniendo todos los días, al menos 2 horas y media, en TikTok. Súmale otra hora de Instagram, súmale otra hora de YouTube, súmale otro tanto de WhatsApp que te mandaron memes chistosos por ahí. Y así llegamos a esas 7 horas que para el cúmulo de jóvenes en México, cuando tú dices Internet, se ha reducido a redes sociales, que como tú y yo sabemos, es algo muy reductivo. El Internet es mucho más que las redes sociales, pero para un grupo grandote de jóvenes, cuando tú dices Internet, es uso de redes sociales y pues es una ventana sumamente peligrosa. A ver, nos queda poco tiempo, pero a ver, 2. Uno corto y uno largo. El corto. Ahora está corriendo la información de que
la mayoría de la consulta de información que hay en Internet es por agentes digitales, es decir, robots. O sea, de millones o billones de consultas que se hacen diarias, la mayor parte de esas son robots. En redes sociales siguen siendo humanos, ¿no? Pero sí, pero es cada vez más difícil diferenciar. Entre que si es un robot o el humano que está viendo. Y eso está cañón, y por eso te digo, esta es cortita, porque me gustaría aprovechar el tiempo para que nos digas cómo entramos, si la palabra creo que sí existe, en este proceso de higienización. Tú acabas de decir, a ver, de esta no te libras, ¿no? Nadie se va a ir a vivir en una isla ni va a apagar todas sus pantallas. Pero sí podemos tener, como existe la higienización del sueño, ¿cómo, no? ¿Qué recomendaciones nos das? ¿Qué hábitos? ¿En dónde tenemos que tener nuestro consciente para en determinado momento decir, basta? ¿Qué consejos tienes con base en lo que has visto, no lo que dice el doctor por ahí, tú las traes de China, ¿no? Sí. ¿Tú qué es lo que tú puedes decir? Experimentado en mí y en lo que yo veo, esta es la forma de corregirlo. Sí. Ok, primero vamos con la pregunta de las arañas que están ahí en Internet, los crawlers famosos. Ajá. Constantemente revisando qué haces tú como creador de un sitio. Yo lo sé porque yo tengo varios sitios en donde aglutino mis investigaciones, digamos, más periodísticas. Al día de hoy se llama hitpoint.mx, por si la gente lo quiere consultar. Ahí más o menos de unos años para acá, 20% de todas esas arañas que llegan son de inteligencia artificial. Son sistemas de inteligencia artificial que están recolectando qué se dijo para meterlo a su sistema y a mí no me preguntaron nunca si quería participar o no. Más o menos 20% de todo el volumen de visitas que se hace a un sitio. Desafortunadamente, esas arañas también producen y militarizan las redes sociales. Por eso, retomando un poco lo que dijimos hace un segundo, quieras o no, ese nivel de toxicidad te lo vas a topar en las redes. Es muy, muy probable que ese tweet, ese video tóxico, ese reel tóxico lo haya producido un bot. Nada más, y respóndeme si o no. Militarización es la operación de las granjas. Así es. Para producir efectos psicopolíticos y eso crear comportamientos que pueden llegar a la violencia, en esencia. ¿Sí? Y la otra pregunta iba dirigida a las recomendaciones. Son 3 muy sencillitas. Muy, muy sencillitas. Máximo, 1 hora antes de dormir, apaga tu dispositivo. Apágalo. O sea, si te duermes a las 11, a las 10, ese dispositivo tiene que estar apagado, de preferencia en otro cuarto, no donde tú duermes. Esa es la primera gran recomendación. ¿Por qué? Porque ligado al sueño, derivan muchísimas enfermedades cuando no tienes la calidad de sueño suficiente. Entonces, es la primera gran regla que le cuesta muchísimo a las personas muy jóvenes. 1 hora antes, desconéctate. La segunda, dentro de tu jornada, al menos ten la posibilidad de observar la naturaleza en algún momento del día. Si quieres tocar el pasto, tocar un árbol. Con tu mundo físico. Sí, literalmente tienes que conectar, o sea, pero me refiero al cuerpo, o sea, tienes que acercarte a, al menos, para las personas que estamos en oficina, se recomienda eso también, pero al menos tener cuadros que donde ve un paisaje. Eso ya se ha demostrado que también ayuda enormidades. Y tal vez la variable más importante es, dentro de tus posibilidades, 40, 45 minutos, 1 hora de ejercicio. Todos los días, y vas a ver cómo mejora todo lo demás con estas 2 otras variables que acabo de decir. El ejercicio cada vez es más evidente que nos mejora, nos limpia, como tú dijiste, nos limpia todas las demás áreas de nuestra mente y nuestro cuerpo con respecto a cómo yo hago mi approach diario a mis pantallas. Mientras mejor condición tenga y mientras más probable es que esté en un estado, digamos, óptimo de mi propio cuerpo, relajado, etcétera, después de 40, 45, 1 hora de ejercicio vigoroso, todo lo demás va a mejorar, voy a dormir mejor, no me van a estresar las cosas que antes me estresaban, mi nivel de angustia va a ser inferior y eso le ayuda a cualquier persona, no importa si tienes 13, 14 u 84, y es 1 hora 85. Sin pantalla. Así es, y en el fondo es 1 hora sin pantalla. Yo lo siento mucho la gente que va a correr, porque yo voy a correr al Sope ahí en Chapultepec al menos 3 veces a la semana. Lo siento mucho las personas que traen el teléfono ahí, o sea, lo siento muchísimo, que aún ahí no se pueden despegar. Una gran oportunidad. Oye, qué interesante, Eduardo,
me parece que es brutal lo que has dicho, lo que estamos viviendo sin ningún tipo de antecedente en la humanidad. Y bueno, pues qué bueno tenerte aquí. Y hay una pregunta que siempre hacemos, que me gusta cerrar con ella, y es igual de importante. ¿Cuáles son los mejores tacos de la Ciudad de México? Mira, los mejores tacos tal vez sean los de Luz Aviñón y Avenida Cuauhtémoc. Ajá. Son de bistec y le pueden poner queso si quieren. Son de tortilla de maíz y tortilla de harina. Tú eliges. Esos taqueros llevan ahí cuando menos 35 Luz años. Aviñón y Luz Aviñón y Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. En, no sé si es la colonia Narvarte o la colonia El Valle, pero la gente de por ahí los ubica claramente. Se me está olvidando ahorita el nombre, pero es El Güero o alguno de esos nombres, pero todo el mundo los conoce como los de Luz Aviñón y Cuauhtémoc. Muy bien. Pues muchas gracias, Eduardo Portas, por estar aquí. Un placer tenerte también en la facultad. Esto es Comunicación 5.0. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.